Buenas tardes con todos. Estamos listos para empezar y hoy día haremos corriente eléctrica. Esta semana sí corresponde corriente eléctrica. Esto es Eureka Grupo de Estudio Uni y hoy día empezaremos con la primera parte de este capítulo que está dividido en varios porque es un tema bastante amplio. Así que vamos de una vez con lo que nos corresponde. La imagen está saliendo correctamente. Vamos a saludar a los chicos que nos acompañan en esta tarde un poco fría. El gran Matías Cornejo, Alexandra Alvarado, Ivo Andrés, Jason Barturén, Brigitte Soto, Danit Zamera, Manuel Andrés, Sebastián Pajuelo, Raúl Laván, Rocío Velázquez, Lili Peñalosa, Lady Benito, Karen Guapaya, Tania de la Cruz, Brian Calizaya, Matías Cornejo, Denis Dayan está con nosotros también viéndonos, Diego Caguapaza, Sandrita Montero, Azucena Ramos, Rosa Guardamino, José Fernando, Fernando Idarica, nuestro saludo para ellos, Rodrigo Alonso, George Rime, Ángel Gabriel, María Silva, Maderly de Suju, Daniel Dulanto, Ángelo FB, Milton Adriel también está con nosotros. Bienvenidos todos a su clase de física y entonces vamos a empezar. Bueno, hoy día vamos a ver el tema de lo que es corriente eléctrica. La semana pasada recuerdo que por una cuestión de error estábamos ya en este capítulo y faltaba justo lo que era propiedades electrostáticas de los conductores. Bueno, ahora después de saber ya lo que es un conductor, una partícula donde se pueden desplazar con facilidad los electrones o las partículas cargadas en general, vamos a hablar ahora de corriente eléctrica. Nuestro saludo para Irving Morón, que nos está visitando desde Pisco, se incorpora Irving Morón, ahí sí hay un solazo, pues ya qué buena, ya que acá estoy que me pele el frío de la mañana. Axel Cruz también está con nosotros, Alejandro Arosemena, muy bien. Bueno, la corriente eléctrica se entiende como el flujo de partículas cargadas. Cuando decimos primero partículas cargadas, pueden ser electrones, que es el tipo de corriente, digamos, más común que existe. Pueden ser también iones que han sido electrizados, iones cargados positivo o negativamente, que son llamados o sea, los átomos, perdón, cargados positivo o negativamente son llamados iones y también pueden ser protones solos. De repente en el colegio te han dicho que no hay corriente de protones y eso sería bueno aclarar. Nuestro saludo para el gran Varus Cáceres que nos está acompañando hoy día, Daniel Dulanto también y el gran Luigi Cañari. Bien, resulta que hoy en día sí se tiene corriente de protones y un ejemplo bastante actualizado es la corriente que se utiliza en el colisionador de hadrones que hay en Europa y en la frontera de Francia con Suiza, donde están tratando de hacer chocar justamente protones. Entonces, esa corriente de protones justamente sí es, ¿no?, una realidad hoy en el siglo XXI. Un saludito para Carlos Mendoza y a DCC. Muy buenas tardes a todos. En la época en la que se descubre la corriente por primera vez, obviamente tener corriente de protones era muy difícil porque los protones están en el núcleo atómico y son difíciles de aislar o de movilizar solos. Ellos siempre andan en bloque, ¿no? O sea, pueden ser que viajen como partícula alfa, dos protones y dos neutrones, pero tener protones aislados era un poco más difícil, ahora es un poco más realizable. Y en el colisionador de hadrones lo que se hace es tener protones a grandes velocidades que chocan y justamente ese movimiento de protones no es otra cosa que una corriente. Entonces, eso ya en la realidad, en la actualidad por lo menos eso ya es algo que también podemos decir es un tipo de partícula cargada con el cual se puede producir corriente. A ver, vamos a seguir saludando a unos que se han incorporado. Eh, Carlos Mendoza, creo ahí nos quedamos, ¿no? Denis Dayan,
Maderly de Sujo sí le habíamos saludado, pero nos está viendo, dice ahora, nos muestra de Facebook que nos está viendo. Emerson Lalupú, bienvenido. Álvaro Ayala también nos está viendo. Entonces, en primer lugar, entendamos, Joyce B también está ingresando en el aula virtual. Primero entendamos que cuando hablamos de partículas cargadas pueden ser electrones, pueden ser protones o pueden ser iones, átomos electrizados, positivo o negativamente. El movimiento de estas partículas no es un movimiento ordenado, sino es un movimiento que, si bien es cierto, es un poquito caótico, diríamos, ¿no? Pero se orienta hacia un mismo lugar y por eso es lo más adecuado usar la palabra flujo. Cuando decimos flujo, cuando hablamos, por ejemplo, de un flujo de aire o un flujo, por ejemplo, de agua, estamos hablando de un movimiento hacia una región, pero no es un movimiento ordenado. La idea creo que más cercana para poder entender lo que es un flujo es lo que pasa con el agua de los ríos. El agua de los ríos, si por ejemplo tú ves un cuerpo flotando, un trozo de madera o una persona se cae en el agua y es arrastrada por el agua, para empezar no sigue una línea recta, a veces se mueve lateralmente, hay momentos donde acelera, hay momentos donde desacelera, pero fluye siempre hacia una cierta región. En el caso de los ríos siempre va de mayor a menor altura. Entonces ese movimiento que siempre va orientado hacia una región, eso es un flujo. Se prefiere usar la palabra flujo que la palabra solo movimiento, porque movimiento puede haber en las partículas en un metal, por ejemplo, y no son corrientes. O sea, no es suficiente que sea un movimiento, sino que sea un movimiento donde todas las partículas se orientan hacia un mismo lugar. Esa es la diferencia fundamental. Bien, acá tenemos algunos chicos que se incorporan también. Vamos a ver, nos quedamos en Joyce Ibet, Darien Jacén, Luis Mendoza, Fiorella Espinosa, se están incorporando en el aula virtual. Entonces, cuando hablamos de corriente eléctrica, hablamos de un flujo neto que realizan partículas cargadas, pueden ser electrones, protones o iones. Y un término alternativo que en la PRE también suelen utilizar con relativa frecuencia es la palabra, los términos movimiento neto. Movimiento neto quiere decir que puede haber movimiento, pero hay un movimiento efectivo, neto, que se dirige hacia una cierta zona. Esa es la idea de la palabra o eso es la idea del nombre que se está utilizando. Es importante no solo escuchar, por esa es la diferencia de repente cuando uno agarra un libro y lee un texto, y cada uno lo interpreta a su manera, ¿no? Entonces aquí por eso estamos dando la idea de lo que significa, qué es lo que el autor quiere decir cuando utilizan estos términos. Entonces, hablamos de corriente cuando hay un movimiento neto o un flujo. ¿Qué cosa es eso? Un movimiento de partículas que van no ordenadas, desordenadas, chocándose entre sí, incluso puede por momentos como hay una tendencia al retorno, pero al final todas están avanzando hacia una misma región. Para podernos imaginar una corriente podemos pensar en la corriente de agua que justamente llevan los ríos. El agua siempre va de mayor a menor altura. Si alguna vez tú te pierdes en la selva, por ejemplo, y tú sigues el sentido en el que va el agua, vas a llegar siempre a una zona baja. O sea, si te has perdido en altura, en la montaña, tú sigues el sentido del agua y vas a llegar a una población que esté seguramente, ¿no?, en la parte baja, porque el agua siempre va de mayor a menor altura. Ahí ves una orientación, eso es un flujo, por eso se habla de flujo de agua. Y también se pudo incorporar la palabra movimiento neto, porque las moléculas de agua, las diferentes moléculas de agua se han movido desordenadamente. Repito que podrías utilizar el ejemplo de una persona que está de repente se ha lanzado al agua. La forma como es desplazada no va de frente, en un momento va para un lado, después va para otro, puede haber momentos donde se curva la trayectoria del agua, pero al final te das cuenta que todo va siempre hacia una cierta región. Eso se llama movimiento neto. Entonces, eso es una corriente eléctrica cuando tenemos ese flujo, ese movimiento neto de partículas cargadas. Y la causa puede ser eléctrica, o sea, un campo eléctrico que los está desplazando, o también puede ser una causa mecánica. En otras palabras, cuando digo causa mecánica me refiero a la presencia de fuerzas como las que conocemos, fuerzas mecánicas, fuerzas que resultan de la interacción de un cuerpo con otro.
que hacen que las partículas también se empiecen a desplazar. Ya no fuerzas eléctricas, no fuerzas de origen eléctrico, sino fuerzas por contacto de un cuerpo con otro. Veamos ejemplos a lo que nos referimos. Mira, si tú te peinas, imagínate, agarras un peine, te pasas el peine por el cabello y el peine termina así como está en esta figura, electrizado, tiene cargas positivas. Y tú con tu manito lo desplazas, lo mueves de izquierda a derecha. Tu mano está aplicando una fuerza sobre el peine, eso es una causa mecánica. Aplicar una fuerza a un cuerpo y moverlo es una causa mecánica. Si alguien no entiende por qué le llaman a ese campo de la física mecánica, es que la palabra mecánica viene del término mecanicismo. Y todo lo que ocurre en este mundo macroscópico con las fuerzas por contacto son mecanicismos que no se pueden alterar. Si tú pateas una pelota, la pelota se va a acelerar. Si sueltas un cuerpo a cierta altura, va a caer vertical hacia abajo. Todos cumplen procedimientos que no puede alterarse. No puedo yo dejar de soltar un cuerpo y de pronto ver que el cuerpo se va para arriba. O sea, si solamente actúa la fuerza de gravedad, va a haber un comportamiento que yo puedo predecirlo. Todo ese campo de la física asociado a fuerzas y movimiento es totalmente predecible. Por eso es que ese campo de la física se llama mecánica. Entonces, cuando decimos causas mecánicas, nos referimos a causas totalmente predecibles, hechas o aplicadas o consecuencia de fuerzas aplicadas sobre los cuerpos que nos van a decir explícitamente para dónde se va a mover. Entonces, si tú agarras con tu mano tu peine y lo mueves de izquierda a derecha, tu peine se mueve en esa dirección, en esa orientación, y por ahí va a producirse una corriente. Si tu mano regresa ahora de derecha a izquierda, la corriente va de derecha a izquierda, o sea, se va formando una corriente porque las cargas se están moviendo, pero la causa no es un campo eléctrico, no es una fuerza eléctrica, sino la fuerza de tu mano, que es una causa mecánica. Otro ejemplo podría ser un cuerpo así, cargado eléctricamente, un juguete, por ejemplo, que está desplazándose por un plano inclinado. Entonces este plano inclinado, le aplica una normal, acá hay una fuerza de gravedad, y como consecuencia de esas fuerzas, lo que va a pasar con el cuerpo es que se va a mover de repente vamos a suponer que aceleradamente hacia abajo del plano. Al moverse aceleradamente, estas partículas cargadas comienzan a desplazarse con el bloque, y eso también es una corriente. El movimiento de un cuerpo que obliga a cargas a moverse con él se conoce como una corriente. Eso es una corriente. Y la causa es una causa mecánica en ambos casos, porque hay fuerzas que obligan a moverse al cuerpo. Ese tipo de corriente, cuando el cuerpo se mueve y la carga que está en él se mueve con el cuerpo, se llama corriente de convección. La misma idea de la forma de propagar el calor llamada por convección, donde al moverse un fluido se movía el calor con ese fluido. Acá, al moverse la materia, se mueve la carga con la materia. Entonces es una corriente de convección. Esas son menos conocidas, digamos, de alguna manera casi nadie toca eso, pero se ha venido preguntas con causas mecánicas y corriente de convección, y la pregunta que ha venido en la uni es la que está en tu material. Una sola vez ha venido una pregunta así, hablaba de un electrón que se está moviendo alrededor de un átomo o de un núcleo de un átomo de hidrógeno. Ahí, por ejemplo, no hay campo eléctrico que mueve a la partícula, al electrón, sino es por inercia que quiere moverse, y la fuerza eléctrica es la que lo desvía de su trayectoria y lo obliga a moverse en una trayectoria circular. Entonces, ahí no hay una causa eléctrica, no hay un campo eléctrico que lo esté jalando, es la inercia con la fuerza que produce un movimiento circular, así como la luna cuando gira alrededor de la Tierra. Y por esa razón, esa es una corriente de convección. Se usa la misma teoría, se agarra la carga, como vamos a ver más adelante, del tiempo, y ahí es igual la intensidad. Pero es una pregunta bien interesante. Muchos chicos, cuando vieron esa pregunta, pensaban que no era una corriente, porque el que menos en el colegio o en las academias donde he estado le enseñan: para tener una corriente tienes que tener una batería. Y cuidado que eso no es cierto. Tú puedes tener una corriente sin presencia de batería. La batería es una de las formas, esa es la causa eléctrica. Para producir corriente puedes tener causa mecánica o causa eléctrica. Una causa eléctrica puede ser como lo que está aquí abajo: pones una pila, dos electrodos y agua.
Si le ponemos solo el agua, como habíamos explicado en la parte de conductores, el agua por sí sola no es un conductor, pero si le echamos ahí iones de cloro y sodio, le echamos sal, entonces esos iones ahora sí se van a desplazar y empiezan a producir una corriente a través del líquido. Cuando la carga se mueve a través de la masa de la sustancia, o sea, mira la diferencia. Arriba el cuerpo se movía y la carga se movía con el cuerpo como consecuencia del movimiento. Acá abajo no. La masa de líquido está en reposo. Mira, esta masa de líquido está en reposo. El reposo y el líquido no se mueve. Cuando el conductor no se mueve y lo que se mueve son las cargas en su interior a través de la masa del conductor, entonces eso se llama corriente de conducción. Ahí se llama corriente de conducción. En gases y líquidos hay corriente también de conducción. La corriente más conocida es la corriente que nosotros tenemos pues en una pila o batería. Una pila y una batería, así como ves esta animación, tiene dos zonas. Una zona, mira, así como está acá, mira, vamos a empezar, mira, una zona donde primero las N quiere decir átomos neutros, y hay varios que están cargados positivamente, y la otra zona está cargada negativamente. ¿Qué es lo que pasa? Las cargas negativas necesitan por naturaleza, porque así es la naturaleza, los cuerpos buscan estar en estado neutro. Entonces, vamos a verlo de nuevo. Mira las cargas negativas, van a buscar a la carga positiva. Y entonces ellas van a ir saltando de átomo en átomo. El electrón salta al primer átomo, salta al otro, y así va saltando el electrón hasta llegar al otro extremo de la pila ir neutralizándose. Cuando toda la carga ya negativa se ha neutralizado con la carga positiva, es que ya la batería se acabó. Por eso es que llega el día en que tú aprietas tu control remoto y ya no funciona. Por eso es que llega el momento en el que tu teléfono se va a apagar, porque las baterías se acaban por esta razón. En una batería siempre hay un cierto número de partículas cargadas negativamente. En el caso de la corriente real de electrones, acá he puesto esta figura real porque esto es lo que sabemos que ocurre. Lo que pasa es así: los electrones son los que tienen libertad de movimiento, ellos van a desplazarse y entonces es así como se neutraliza el cuerpo. Esta es la famosa corriente que ocurre en todos los circuitos donde hay baterías, pilas, donde hay, por ejemplo, en un reloj con su batería, en un teléfono con su batería, el control remoto, todo lo que funciona con pila o batería funciona, mira, de esta manera. Cuando los electrones se mueven así a través del alambre, entonces a través del alambre se forma lo que se llama una corriente eléctrica. ¿Ves? Aquí están los electrones moviéndose a través del alambre. Esto también es una corriente entonces de conducción, corriente de conducción en los metales. Cuando Alessandro Volta inventa su pila, no había en esa época un conocimiento de cuál era la carga positiva o carga negativa. Simplemente se hablaba pues de la electricidad que pasaba de un cuerpo a otro. Se hablaba de una electricidad vítrea en el vidrio y una resinosa. Y bueno, por una coincidencia se pensaba que era la corriente vítrea la que iba de un punto a otro en el caso de la pila de Volta. Fue una coyuntura, una casualidad, que desde que se descubrió la corriente se empezó a trabajar siempre como si hubiese sido la corriente vítrea, la que después se llamó corriente formada por carga positiva, la que se creía que existía o la que se creía que se movía. Y curiosamente, cuando se descubre a fines del siglo XIX, en 1898, la existencia de los electrones por J.J. Thomson, los físicos se sorprendieron que realmente no era la corriente vítrea que se movía, sino era la corriente resinosa. Era la otra corriente, la que estaba en el otro lado. Y esa estaba formada después por los electrones, que es lo que descubre J.J. Thomson. Entonces, eso significó que durante todo ese siglo, desde 1800 a 1898, que se descubre que realmente eran electrones, se había estado trabajando como si hubiese sido la carga positiva la que se movía y ellos no lo sabían. Por esa razón,
por esa igualdad en el comportamiento es que vamos a usar nosotros una propiedad, pero vamos a hacer aquí primero un pequeño recuento histórico para que veas todo lo que se pudo avanzar suponiendo que la carga era positiva y no había ningún tipo de diferencia, molestia o algo que de repente nos confunda o nos haga ver que no era la corriente realmente hecha por o conformada por cargas positivas sino negativas. Vamos a trabajar desde la aparición de la primera pila de Volta. Volta aparece justo en el año 1800, eso te contaba en condensadores, que en 1876 estaban descubriendo la botella de Leyden, pero 1786 la botella de Leyden, pero en 1800 aparece la corriente y entonces la comunidad científica ya perdió el interés por esa botella de Leyden que podía producir pues descargas que hacían doler el brazo, el dedo si se descargaba sobre tu cuerpo y preferían irse con la pila de Volta que era mucho más sencilla de mantener la corriente constante. En 1820, Oersted descubre que esa corriente que estaba circulando producía efectos magnéticos. La corriente creaba por un campo magnético alrededor y por primera vez se unía electricidad y magnetismo. En 1827, Simon Ohm se dio cuenta que esa corriente, cuando pasaba por un metal, tenía una relación constante entre voltaje y corriente y lo llamó resistencia. En 1831, Faraday descubre que los campos magnéticos cuando varían producen corriente eléctrica también y ese fenómeno le llamó inducción electromagnética. Nosotros veremos todos esos capítulos. Hacia más o menos 1848, Gustav Robert Kirchhoff descubre las leyes de Kirchhoff que se usan para resolver los problemas de circuitos. En ninguno de esos casos ellos se habían dado cuenta que la carga realmente era negativa y no positiva como lo estaban suponiendo. En realidad, al principio no le llamaban corriente positiva, sino corriente vítrea, y después se fue usando el nombre positivo porque Benjamin Franklin sugirió a la electricidad que provenía del vidrio llamarle en lugar de vítrea positiva y a la de la resina o del ámbar, en lugar de llamarla así resinosa, llamarle negativa. Pero igual ellos no se habían dado cuenta de esa diferencia. Más o menos hacia 1850, J. Prescott Joule descubre que la corriente libera calor cuando pasa por un metal y tampoco sabía qué carga es lo que realmente se movía. En 1870, todos estos descubrimientos, desde poco antes incluso, desde Charles Agustín de Coulomb, corriente eléctrica, la ley de Ampère, todo se había resumido en 4 ecuaciones fundamentales conocidas como las ecuaciones de Maxwell. Hasta ahí no se sabía la existencia de carga negativa, el electrón todavía no aparecía. Hacia más o menos 1880, Thomas Alva Edison construye la primera bombilla eléctrica, esa bombilla incandescente, aprovechando de que la corriente cuando pasa por un conductor lo calienta y empieza a emitir luz cuando está en vacío. Edison lo encierra el metal en el vacío y empieza a iluminar. Y recién, mira, en 1898 para llegar a 1900, J.J. Thomson descubre que esa electricidad resinosa estaba formada por cargas negativas y eso era lo que realmente se movía. Como puedes darte cuenta, si uno tiene el movimiento de la carga para un sentido y lo reemplaza por una carga moviéndose en sentido contrario, producen los mismos efectos y no se nota la diferencia, no se nota la diferencia. Por esa razón los físicos llegaron a esta conclusión y empezaron a trabajar así. Esta es una propiedad, el movimiento de una carga positiva en un sentido equivale al de una carga negativa moviéndose en sentido contrario, o sea, moviéndose, en la misma dirección pero en sentido contrario. Esto se convierte en una propiedad y lo podemos graficar así. Si tú tienes un campo eléctrico, por ejemplo, y tienes partículas cargadas negativamente, estas partículas cargadas van a recibir una fuerza a la izquierda y las cargas positivas una fuerza a la derecha. Las cargas que se mueven a la derecha y las cargas que se mueven a la izquierda producen el mismo efecto. Recuerda eso importantísimo. Puedes conocer la misma relación de resistencia, el mismo calor, produces el mismo campo magnético. Todos los fenómenos que hemos mencionado están en esa cuestión histórica y por eso la puse, no es una cuestión
de hacer hora, no vayas a pensar, oh, me apuesto por qué, si no estoy en historia, estoy en física, yo solo quiero hacer problemas. Tranquilo, Jules, para poder hacer problemas tiene que entenderlo bien. Por esa razón, esa secuencia histórica es para que veas que ninguno de esos fenómenos advirtió que la corriente no era positiva sino negativa. Entonces, cuando los físicos se dieron cuenta, con ese descubrimiento de Thomson, cuando disparaban esos rayos catódicos, se dieron cuenta que realmente era carga negativa, ¿qué hicieron? Bueno, había la opción de olvidarse de la carga positiva y volverlo todo negativo como realmente era, pero algunos físicos dijeron, ya hay, mira, tanto, un siglo de avance de ciencia, y como es equivalente, vamos a dejarlo así, pues. A la corriente formada realmente por electrones vamos a llamarle corriente real. Y la corriente formada por cargas positivas vamos a llamarle corriente convencional. ¿Está bien? Corriente convencional. La palabra convencional viene de convención, acuerdo, asamblea, ¿no? En una convención nos vamos a juntar, ¿no? Entonces, hablar de corriente convencional es de la corriente que por acuerdo habían ellos supuesto que deberíamos seguirla trabajando como se había hecho hasta entonces. Hoy en día han pasado también ya más casi 120 años desde aquellos tiempos. Creo que el tiempo les ha dado razón a los que dijeron que hay que quedarse con corriente convencional, porque hoy en día la corriente de carga positiva sí es real, sí se puede tener corriente de carga positiva. Los rayos cósmicos, partículas alfa que vienen por el espacio y que bordean, y bueno, no bordean, sino, perdón, envuelven la Tierra, están girando alrededor de la Tierra, son corriente de cargas positivas. Corriente de iones positivos se puede también tener, y esos iones positivos lo que tienen son protones que están en exceso avanzando con todo el átomo, y también se tiene protones solos, como por ejemplo en el colisionador de hadrones. Entonces, la corriente convencional hoy en día, siglo XXI, hoy 21 de junio de 2020-21, no es una corriente solo convencional, en realidad como podemos decir que las dos son reales, ¿no? Porque las dos existen. Pero por una cuestión de tradición se sigue llamando pues corriente real a la de electrones, que es la que digamos es más común, esa es la que va a tu teléfono a alimentar, esa es la que hay en tu laptop, en tu televisor, en tu licuadora, en tu rizador de cabello, en tu secadora de cabello, todos los artefactos eléctricos lo que realmente circulan son electrones, por eso es corriente real. Y la otra que es menos usual, que más hay en laboratorio, en procesos un poquito más sofisticados, le vamos a seguir llamando corriente convencional. En exámenes de ingreso solo se trabaja con corriente convencional, no existe corriente real en los programas, nunca viene, nunca han hecho eso de poner los dos, siempre viene corriente convencional. En todo caso, si supongamos este año se raya pues, en el examen virtual de agosto, tú estás preparado, tú sabes que el movimiento de ambas partículas son equivalentes cuando están así en sentidos contrarios. Muy bien, con esa propiedad vamos a resolver los problemas cuando hallemos la corriente en alguna sustancia donde hay los dos tipos de carga. Ahorita vas a ver cómo lo hace el maestro Luis Flores. Hay que pasar toda la carga positiva o toda la carga negativa. Como nosotros solo vamos a trabajar con corriente convencional, siempre vamos a pasar toda la carga positiva, toda la carga positiva. Si hay electrones o cargas negativas, todo positivo. Lo positivo se queda y la carga negativa hay que invertir de sentido y convertirla, hallar su equivalente en carga positiva, y ahí sí poder hallar pues toda la carga que circula. Hallar la carga que circula, con qué rapidez fluye, es hallar la intensidad de corriente eléctrica, es una de las variables más importantes. Es una cantidad física escalar, no tiene dirección y sentido, solo tiene valor numérico, y además es una cantidad física macroscópica, nosotros la podemos medir. Directamente la puedes medir. Cuando tú llevas a arreglar tu laptop, ¿no? Un televisor de repente, y sacan unos aparatitos con sus agujitas ahí el técnico para medir, te empieza ahí a hacer la finta para cobrarte más, lo que está haciendo es utilizar un amperímetro, viendo si fluye una corriente de un punto a otro para ver dónde está el punto de repente de ruptura, el punto que se ha abierto el cable, por ahí la conexión que se ha abierto y por qué no está funcionando.
Como ves, él no tiene que utilizar un tipo de instrumento, pues tiene que meterse dentro del circuito, volverse un Ant-Man para viajar internamente, ¿no? Puede externamente, macroscópicamente hacerlo. Por eso es que la intensidad de corriente es una cantidad física escalar y es macroscópica. ¿Cómo se define la intensidad de corriente? Definición: carga eléctrica que atraviesa una sección, un área, una región entre el tiempo que demora en pasar. Su unidad va a ser el amper. Cuidado que su unidad no es coulomb por segundo. Varios ponen acá coulomb y segundo tiempo, coulomb por segundo. Coulomb por segundo no es la unidad de intensidad, porque la intensidad de corriente se considera cantidad física fundamental y las fundamentales tienen su propia unidad que se conocen como unidades patrón. Así que la intensidad tiene su unidad que es el amper, el tiempo tiene su unidad que es el segundo y la carga es al contrario derivada. La unidad de carga es el amper segundo y a ese producto de amper segundo le han llamado coulomb, que es diferente, ¿ves? La unidad de carga es el coulomb, que es amper segundo. La de intensidad es el amper. Vamos a decirlo en palabras porque siempre preguntan eso cuando una cantidad física se divide entre el tiempo. ¿Cómo se le llama? Tú debes recordar eso. ¿Cómo se le llama? Eso se llama rapidez. Si es carga entre tiempo, es rapidez con la que se transmite, fluye, ¿no? La carga, la rapidez con la que fluye, con la que avanza en forma neta la carga eléctrica. Cuando decimos carga eléctrica no hay una restricción en realidad cuál debe ser. Puedes pasar todo a negativo si quieres, puedes pasar todo a positivo si quieres. ¿Y por qué puedes pasar a cualquiera? Porque en realidad es indistinto lo que vas a calcular, el voltaje en la ley de Ohm, la corriente, el campo magnético en los descubrimientos de Oersted, en la ley de Joule, la energía disipada, todo eso no afecta. Por esa razón, puedes tomar cualquiera de los dos. Por convención, ¿cuál sería lo que tomaríamos? ¿Qué es lo convencional? Lo de que se ha acordado utilizar. Entonces, lo convencional es usar corriente convencional. Lo convencional, como su nombre lo está diciendo, es la corriente convencional. Solo con corriente convencional vamos a trabajar. O sea, siempre agarra la carga positiva y resuelves tu problema. Vamos a suponer que acá hay un campo eléctrico, ese campo eléctrico atraviesa una región que le he puesto acá con azul y en un intervalo de tiempo T hay una carga que ha fluido. No sé qué valor de carga será, voy a poner una carga Q, ha demorado un tiempo T en pasar, entonces la intensidad de corriente sería la fórmula que hemos visto aquí, carga entre tiempo. Una variante que tiene este tipo de preguntas es que a veces no te van a dar la carga y el tiempo para que tú feliz dividas nomás y halles la intensidad y pienses, qué fácil, dice, soy un semidios. No, tranquilo, así no va a venir. Una de las variantes que le gusta a la UNI, que está empezando a venir, es la gráfica intensidad versus tiempo. Nosotros vamos a trabajar primero con corriente constante, así que con corriente continua, lo que se llama corriente continua, y la gráfica de la corriente continua va a ser así, una recta horizontal. ¿Qué representará el área que está debajo de esa gráfica? A ver, vamos a demostrarlo. ¿Qué es el área? Base por altura. En la base, ¿qué encontramos en la base? En la base encontramos segundos. ¿Y en la altura qué encontramos? Amper. ¿Y amper segundo qué cosa era? Amper segundo era coulomb, la unidad de carga eléctrica. Por esa razón, la carga que está ahí encerrada va a ser igual siempre a la carga eléctrica. Toda esta área de azul, mira, es la carga eléctrica. Cachimbo inteligente, cachimbo ya con relativa experiencia, me dice, pues, ¿qué pasaría si la línea fuera una recta así inclinada? ¿Sabes cómo hace cachimbo? Igual, ahí hace el área que está debajo y el área va a valer igual a la carga que está acumulando. Entonces, una forma de hallar la carga es simplemente hallar el área si es que tienes la gráfica, obviamente, intensidad-tiempo. Si no la tienes, hay que buscar formarla y si no se puede formar, obviamente no se puede hallar la carga a partir de ese problema. Habrá que buscar otros datos. Si ves la gráfica o puedes formar la gráfica intensidad versus tiempo, el área va a ser la carga eléctrica. Los físicos inventaron otra cantidad física que no sea macroscópica, sino que fuera microscópica y a esa la llamaron densidad de corriente.
La densidad de corriente es todo lo opuesto de la intensidad, ya no es escalar ahora, la densidad de corriente es vectorial y se trabaja en el micromundo, en el mundo microscópico. Ahí cuando estás en el interior de un metal viendo que la carga fluye, ahí se trabaja con densidad de corriente. Es más que todo para hacer descripciones, análisis en el mundo de lo pequeño, para saber en el mundo de lo más pequeño qué está pasando. ¿Qué cosa viene a ser la densidad de corriente? También es una rapidez, es la rapidez con la que fluye la carga, pero por unidad de área. Si tú comparas ambos conceptos, el de intensidad y el de densidad no son iguales, son parecidos, pero hay una diferencia. En la intensidad decimos que es la rapidez con la que fluye la carga que pasa por una cierta sección, pero esa sección puede ser cualquiera. En el caso de la densidad de corriente es la rapidez con la que fluye la carga que pasa por la unidad de área, o sea, por cada centímetro cuadrado, por cada metro cuadrado. Entonces ahí está la diferencia. La densidad de corriente tiene que ver también con la carga que fluye por cada unidad de área que hay en el espacio. Su módulo, la densidad de corriente, como es un vector, se tiene que hallar por partes. El módulo se define así: densidad de corriente J, densidad de corriente J, por favor no te vayas a confundir, es intensidad entre área. Varios cachimos se confunden porque como densidad se acuerdan siempre que es masa entre volumen, creen que densidad de corriente es carga entre volumen, y eso no es cierto. La densidad de corriente es intensidad de corriente sí, entre el área. Cuando digo área me refiero a que esta región donde estaba pasando la carga, mira, esta región donde estaba pasando esta carga en este tiempo, en la intensidad de corriente no me interesa cuánto vale el área, solo divido carga entre tiempo. En cambio aquí sí me interesa el área. Voy a agarrar y voy a dividir la intensidad entre el área. Así sería. Su unidad, amper metro cuadrado. Amper por metro cuadrado, perdón. Amper por, porque es un cociente, metro cuadrado. Bueno, su módulo ya está ahí fácil de calcular. Una pregunta para allá del módulo vino en un simulacro de la UNI, el tercero de los simulacros del año pasado. Nunca había venido así, normalmente había venido como teoría nada más en un ejercicio del año, me parece, de principios de los 90, creo, sí, 94, no recuerdo exactamente el año, porque es la única vez que he visto una teórica hablar de densidad de corriente, ¿no? La densidad de corriente, como es intensidad sobre área, si la intensidad es constante, por ejemplo, como veremos más adelante en un circuito serie, la densidad con el área serían inversamente proporcionales. A mayor área, menor densidad de corriente si es que I es constante. Y justamente un problema así, ¿no?, para analizar si es mayor o menor, es lo que había venido en la UNI, pero nunca para aplicar la expresión, la formulita y despejarlo de ahí. Y esa pregunta es la que vino en el año pasado, 2020, en el simulacro, donde te pedían justamente la intensidad, te daban J y te daban A, no era otra cosa pues que G por A, J por A. Entonces cuando te piden el valor, de ahí sale J por A. Para la dirección y sentido, los físicos han tomado esta expresión, la densidad de corriente J lo calculan de esta manera, N va a ser el número de portadores de carga que hay, perdón, la concentración de portadores de carga que hay. Concentración de portadores es número de portadores por cada centímetro cuadrado, por cada metro cuadrado. Esa es la diferencia. N no es el número de portadores, sino cómo están concentrados por metro cuadrado. Esa es la idea importante de poder reconocer. Por ejemplo, la concentración en la plata va a ser 7 por 10 a la 4 electrones por metro cúbico. ¿Ves? Así se responde, por metro cúbico. Concentración de portadores. Después viene la carga eléctrica de cada portador y esa VA se va a llamar velocidad de arrastre. La velocidad de arrastre es la velocidad con la que avanzan las cargas y el J se considera un vector que tiene la misma dirección y sentido que la velocidad de arrastre. Cuando tú tienes un vector como la velocidad multiplicada por un escalar que sería n y la carga, entonces
el vector que va a salir, que es la densidad de corriente, tendría que tener la misma dirección y sentido. Así que la velocidad de arrastre nos va a servir su orientación para conocer la orientación de la densidad de corriente. Aquí en esta parte lo importante es entender qué es la velocidad de arrastre, que es un concepto que debes manejar. Aquí hay que saber dos cosas. Una es que, por un lado, los electrones dentro de los metales se mueven, no están quietos, ningún electrón está totalmente quieto. Si está unido a su átomo, está vibrando, está ahí desesperado para salir. Y si ya salió, se mueve en medio de los átomos en unas zonas que se llama bandas de un metal. Pero la pregunta es, cuando hay un campo eléctrico, ¿esa velocidad de los electrones permanece inalterable? Pues ni la respuesta es que cuando tú le aplicas un campo eléctrico a los electrones, haces que esa carga comience a avanzar hacia una cierta región, sea arrastrada hacia una cierta región. Y cuando es arrastrada, entonces lo que va a pasar es que va a haber justamente una velocidad con la cual comienza a avanzar en una dirección especial. Y esa velocidad con la que comienza a avanzar es la que los físicos llaman velocidad de arrastre. Entonces, la velocidad de arrastre es eso, la velocidad con la que comienzan a fluir los electrones, las partículas cargadas en una cierta dirección. Puede haber mucha velocidad, puede haber muchos choques entre ellos, pero nos interesa solamente el movimiento neto, lo efectivo. Para entender un poco mejor la velocidad de arrastre, se acostumbra a usar esta analogía. Si tú dejaras caer pelotitas por un plano inclinado, vas a ver que las pelotitas llegarían al final del plano con una cierta velocidad, ¿no es cierto? Lo dejas en la parte alta, vamos a suponer, las pelotitas comienzan a caer y cuando llegan al final del plano tienen una velocidad, pongamos 10 metros por segundo. ¿Qué pasaría si a ese mismo plano le ponemos ahora tachuelas, clavos así en el camino y volvemos a soltar las pelotitas? ¿Tú crees que lleguen también con 10 metros por segundo? Cuando le ponemos clavos, las pelotas al caer van a empezar a chocar con esos clavitos, van a interrumpir su movimiento y entonces lo que va a pasar es que ahora se van a mover más despacios. Cuando lleguen al final, ya no van a llegar con la misma velocidad que debería haber si es que no habría obstáculos. Cuando están los clavos, se amortigua, se retrasa el movimiento de las partículas y entonces llegan con una velocidad menor. Más o menos, aproximadamente, es eso lo que pasa en un metal. Cuando los electrones se mueven en un metal, cada uno de estos clavitos representarían los propios átomos del metal que sirven de obstáculo para que los electrones puedan avanzar. Un alambre de cobre, un metal, no es un tubo hueco donde los electrones se mueven libremente. Es un metal, es un sólido. Hay átomos y hay otros electrones también, pero hay algunos electrones que se meten por el interior. Justamente esa es la propiedad de un conductor, que ellos pueden moverse ahí a través del conductor. Y entonces, en ese avance van a experimentar choques y esos choques lo que hacen es regular, reducir, ¿no? Aminorar la velocidad de avance, y esa velocidad con la que van a ir avanzando, no la que tiene propiamente dicho, sino con la que va a avanzar, se llama velocidad de arrastre. O sea, la velocidad de arrastre es algo así como una velocidad promedio de todas, cuánto están avanzando. Un electrón puede pasar muy rápido de ida y puede haber un electrón muy rápido que está de regreso. Pero si tú sacas el promedio de todas las velocidades, vas a ver que en realidad hay un efecto neto en una dirección, y es eso justo lo que se va a denominar velocidad de arrastre. Aquí hay una explicación. Bueno, aquí en esta otra gráfica, estos puntitos representan los átomos de un alambre de cobre, por ejemplo. Acá tengo un alambre, y estos aquí, estas figuras que tienen puntitos representan los átomos de cobre que se supone han perdido electrones, y ahí son átomos cargados positivamente. Algunos libros le llaman pues los iones positivos, son iones porque es un átomo que ha perdido.
Y en su interior hay electrones que se están moviendo, pues se mueven de diferente manera. Estos electrones al momento de chocar tienen velocidad. ¿Sabes cuánto es la velocidad con la que se mueven los electrones cuando todavía no le aplicas ningún campo eléctrico, no le aplicas nada? Solo por efecto de la temperatura del metal, ese electrón se está moviendo. ¿Y sabes alrededor de qué velocidad tiene ese electrón así cuando está libre como el viento, libre por la voluntad popular de los pueblos? Te voy a contar, yo te cuento. Esta partícula cargada entonces se está moviendo. Esto que está aquí, esto que estoy señalando es los iones, los átomos positivos de la red cristalina. Y los electrones se mueven en realidad, mira, con velocidades muy altas, de 10 a la 6 metros por segundo. Eso es un rango. O sea, cuando digo 10 a la 6 no quiere decir que es el valor exacto, sino que puede ser 2 por 10 a la 6, 4 por 10 a la 6, de repente 0,1 por 10 a la 6. O sea, está en ese rango, más, menos, porque es así. No podemos decir qué velocidad tiene exactamente, pero en ese rango está. Cuando le aplicamos un campo eléctrico, por ejemplo, así, vamos a poner que aplicas un campo eléctrico de derecha a izquierda, vamos a poner así unas rayas por aquí, aparece una fuerza eléctrica contraria al campo. Y esa fuerza eléctrica va a hacer que los electrones, perdón, aquí me equivoqué, voy a ponerme mis lentes porque me confundí en el dibujo, voy a borrar, esa fuerza no actúa sobre los iones, o en su defecto no me interesa sobre los iones. Estos iones de la red cristalina están tan fuertemente enlazados entre sí que a pesar que hay fuerzas del campo eléctrico, esas fuerzas no lo van a mover. Lo que van a mover el campo eléctrico son los electrones, son estas bolitas que están moviéndose. Estos electrones van a recibir una fuerza en sentido contrario. Y esa fuerza en sentido contrario, también lo dibujé al revés. Como es una carga negativa, como es un electrón, entonces eso lo hemos visto en teoría también en las clases pasadas, la fuerza tiene que ir en contra del campo eléctrico. La fuerza eléctrica va a ser así. Esta fuerza que los desvía, esta fuerza que actúa sobre todos los electrones que están circulando, va a producir que las cargas, o va a generar que las cargas realmente empiecen a desplazarse, pero de izquierda a derecha. La fuerza sobre cada electrón va a hacer que los electrones se muevan en forma neta, en forma efectiva, de izquierda a derecha. Y su velocidad de avance, escucha, de avance, no con la que se mueve dentro del metal. El electrón dentro del metal se mueve muchas veces, choca muchas veces en los átomos de la red, pero lo que va a avanzar realmente va a ser lo que se llama la velocidad de arrastre. Va a avanzar poquito. Ahí está la fuerza eléctrica entonces como que pasando a limpio. Las líneas rojas vienen a ser las líneas de campo eléctrico. La línea azul viene a ser la fuerza sobre el electrón, que sería la partícula cargada, que es una fuerza de sentido contrario al campo porque la carga es negativa. Y lo que realmente va a avanzar las cargas de izquierda a derecha es lo que se llama velocidad de arrastre. Más o menos alrededor de cuánto valen esas fuerzas, sabiendo que la de los electrones es 10 a la 6. De repente tú vas a pensar allá, como uno es 10 a la 6, el otro será 10 a la 4. Será 10 a la 3. No. Debido a esos choques, se amortigua bastante el avance de los electrones y la velocidad termina siendo de alrededor de 10 a la menos 4 metros por segundo. Uno es 10 a la 6, o sea, mira para que se entienda esto bien. Tú tienes un metal sin poner tu corriente. Agarra el cable de tu cargador, pues, de tu teléfono. Ese cable chiquito que te sirve para cargar tu teléfono, dentro del plástico blanco, probablemente o negro que tiene, cubriéndolo, tiene un pedazo de alambre. En ese alambre, si lo mirábamos al microscopio, los electrones se están moviendo con 10 a la 6 metros por segundo, así, todos para arriba, para abajo, a la derecha, a la izquierda, o sea, caóticamente.
Pero cuando tú lo prendes o lo enchufas, mejor dicho, tu cargador ahí al enchufe y comienza la corriente a circular, esos electrones ahora reciben fuerzas y comienzan a avanzar con este valor de 10 a la menos 4. ¿Notas la diferencia? Cuando no hay campo eléctrico, la velocidad de los electrones solamente es desordenada, es caótica y es más o menos de 10 a la 6. Y cuando le aplicas un campo eléctrico, ese 10 a la 6 no desaparece, sino que ahora, a pesar que se está moviendo para un lado o para otro, empiezan a avanzar en forma efectiva, en forma neta, empiezan a fluir, por eso se dice también, más o menos con 10 a la menos 4 metros por segundo. Los electrones dentro de un metal, a pesar que se mueven como locos, avanzan bien poco. Mucho movimiento, pero poco avance. El avance es poco. Esa es la velocidad de arrastre. Esa velocidad de arrastre se utiliza para hallar la densidad de corriente en dirección y sentido, y el módulo de este vector es intensidad sobre área, que a la vez coincide con este resultado. Bien, una vez que ya sabemos esas cantidades físicas, ya conocemos la intensidad desde el colegio seguramente, lo que es nuevo para ti debe ser la densidad de corriente, porque casi nadie ve eso, ¿no? Como repito, eso ya vino en el simulacro de la uni para que veas que siempre ha estado ahí presente, sino que nos lo han puesto y están empezando a ponerlo, así que hay que estar atentos a eso. Vamos a ver otro concepto que sí es bien conocido de resistencia eléctrica. Creo que aquí sí ya sería ofenderte. Bueno, la resistencia es una magnitud física escalar, una cantidad física escalar. Es un escalar que me indica, como su nombre mismo lo dice, resistencia, oposición, dificultad que ofrece una sustancia para que pase la corriente eléctrica. ¿Cómo se define? ¿Cómo se halla la resistencia eléctrica? Así. La diferencia de potencial o voltaje. Cuando digo voltaje, ¿cuál es la diferencia? De que ahí no me interesa el signo. Los voltajes son sin signo, solamente tomo el valor. La diferencia de potencial que hay entre dos puntos, entre dos extremos, entre la intensidad de corriente. Voltaje entre intensidad de corriente me da resistencia. Unidades, volt entre amper, o sea, volt dividido entre el amper, me da el ohm. Esto se lee volt por amper. Recuerde, cuando es cociente se dice por. Volt por amper igual a ohm. Comentario: el cuerpo que ofrece la resistencia se denomina resistor. Normalmente uno en la vida práctica, ¿no? Porque hay que ser sinceros, cuando tú dices resistencia, tú piensas al toque en el cuerpo y piensas también en la resistencia que ofrece. Pero el cuerpo en sí se llama resistor. Resistencia es la propiedad que tiene ese resistor justamente de oponerse, y se calcula B sobre I. Se dibuja de esta manera. Eso viene a ser un resistor. La ley de Ohm, 1827, Simon Ohm descubre que el voltaje y la intensidad era una relación constante en los metales. Eso nos dice la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que el voltaje dividido entre la intensidad de la corriente eléctrica siempre sale el mismo valor en los metales. Te cuento que Simon Ohm, cuando encontró esta relación, pensó que esta relación era válida para todas las sustancias. ¿Por qué lo hizo? Porque no sabía, porque publicó demasiado pronto, así como algunos, ¿no?, en estas épocas de tan convulsionada política publican lo que no debe ser, fabrican algo que es falso. No, lo que pasa es que en la época de Ohm, 1827, no se conocían todas las sustancias que conoces ahora. Trata de revisar en tu curso de química la historia de la tabla periódica y más o menos en qué momento la tabla periódica se llena realmente de elementos. El siglo XIX, de 1800 a 1900, es el siglo donde empiezan a aparecer muchas sustancias de la tabla periódica. Así que de las pocas sustancias que se conocían, más se conocían los metales, muchas sustancias no se conocían, parecía que era la mayoría de las sustancias que existían en ese entonces. Por eso es que se consideró a la ley de Ohm en realidad como una ley, algo pues genérico. Conforme los años fueron pasando, se dieron cuenta que realmente no era tan genérico, la mayoría no eran las sustancias que lo cumplían, al contrario,
La menor cantidad de sustancias terminó al final siendo la que cumplía con la ley de Ohm. La mayoría no lo cumple al final. Cuando un material se dice que es óhmico, cuando tiene ese cociente de voltaje entre intensidad, lo tiene constante. El voltaje y la intensidad son directamente proporcionales. Si aumenta la intensidad, aumenta el voltaje, pero siempre el cociente sigue siendo el mismo. Y justamente ese cociente se llama resistencia. Entonces un material se dice que es óhmico cuando su resistencia es constante. Si lo quiero expresar en un gráfico, lo puedo poner así. Puedo hacer una gráfica corriente versus voltaje I sobre V. Y cuando un material es óhmico, hay un hecho curioso. Para cualquier voltaje que tú apliques, el cambio que estés haciendo en el voltaje es el mismo cambio reflejado en la intensidad. Por ejemplo, aplica una batería de 3 voltios a una resistencia, a un metal, tiene que ser un metal. Y la corriente, supongamos, te sale 2 amperes. ¿Qué pasa si aumentas el voltaje a 6? Ya no tienes que medirlo. Si estás con un metal, te aseguro que la corriente se hace el doble. Si agarras y triplicas el voltaje de 3 a 9, la corriente se triplicaría de 2 a 6. Mira el detalle. Cualquier cambio en el voltaje se manifiesta al toque en el mismo cambio sobre la corriente, o sea, son directamente proporcionales, y ese cociente de V entre I, pues me sale una constante, eso es resistencia. Si yo quisiera en el punto A hallar la resistencia, tendría que hacer esto. Mira, la resistencia en A sería voltaje entre intensidad. ¿Cuánto es el voltaje en A? El voltaje en A es 3 voltios. Y la corriente, 2 amperes. Divide 3 entre 2, 1,5 ohm. Muy bien. Nos vamos al punto B. Vuelve a hallar la resistencia. Voltaje 6, corriente 4. Divide. ¿Cuánto sale? 1,5 ohm. Agarro otro punto. Voltaje 9, corriente 6. ¿Cuánto sale la resistencia? 1,5. ¿Qué notas? Notas que un material es óhmico cuando tiene resistencia constante, cuando su gráfica es así, una línea recta que pasa por el origen, y la corriente se dice también es directamente proporcional al voltaje. Si una gráfica no tiene esa forma de línea recta, automáticamente ese cuerpo, esa sustancia que forma el cuerpo, no es una sustancia óhmica. Hoy en día te cuento, la mayoría de las sustancias que se conocen no son óhmicas, cosa que no pasaba en la época de Ohm. Y un dato más, la mayoría de las sustancias usadas hoy en día en el mundo de la electrónica son los semiconductores. Lo que más se usa es semiconductor. Y el semiconductor no cumple la ley de Ohm. Semiconductores es el silicio, el germanio. Con eso se hacen todos los microprocesadores, los chips, los diodos, todo eso se hace con microprocesador. Entonces hay que tener en cuenta ese detalle, ¿no? La ley de Ohm solamente nos dice que la resistencia es constante, que el voltaje y la corriente son directamente proporcionales. Y como ves, en cualquier momento que calcules tú la resistencia te sale siempre el mismo valor. Si un material no tiene resistencia constante, o sea, empieza a cambiar la resistencia para cada voltaje aplicado, se dice que es un material no óhmico. En estos materiales no óhmicos ten mucho cuidado, que también puedes hallar la resistencia. Pero la pregunta es, ¿cómo hallaré la resistencia de estos materiales que no son óhmicos? Y te paso el dato de que se usa la misma expresión voltaje, esto era arriba voltaje y abajo era corriente. La expresión V entre I no es exclusiva para la ley de Ohm ni para los metales. La expresión V entre I es una expresión exclusiva para hallar la resistencia en cualquier sustancia. Por eso es definición de resistencia. V entre I es la definición y es válida, escucha bien, para cualquier sustancia. La ley de Ohm no dice que resistencia V es entre I, ahí viene el error. La ley de Ohm dice que V entre I es constante, que R es constante. Eso dice la ley de Ohm.
La ley de Ohm nos dice que en los metales la resistencia es constante, no que la resistencia se calcula V entre I. La expresión V entre I es válida para cualquier cálculo de resistencia en cualquier material. Por ejemplo, vamos a suponer un caso que sea el de los semiconductores. Voy a agarrar un semiconductor que tiene así, hago un experimento, le aplico 3 voltios, la corriente me sale 3 amperes, le duplico el voltaje a 6, la corriente me sale ahora 12, uy, le aplico un voltaje de 9, me sale la corriente de 27. Bueno, ahora me doy cuenta que esto no es una línea recta, eso me parece más una curva, parece una parábola, parece, no sé, vamos a ir comprobando eso. Y entonces, si esto no es una línea recta, automáticamente este es un material no óhmico. Vamos a suponer que en el punto P tomo voltaje y corriente. Ahí está. ¿Cuánto sería la resistencia en P, en el punto P? Mucha atención a esta parte. Voy a seguir utilizando V entre I. Voy a agarrar ahora voltaje 3 voltios, corriente 3 amperes. Estoy usando la misma definición de resistencia, pero el material ya no es óhmico. Eso es lo que quiero que entiendas en esta tarde fría de junio. No uses V entre I porque sea óhmico. Úsalo porque vas a hallar la resistencia. No interesa qué material. Si agarras otro punto en esta gráfica, el punto Q, y divides voltaje sobre corriente. Ahora voltaje 6, corriente 12, la resistencia, mira, cambió, sale 0,5. Agarro voltaje 9, corriente 27, divido 9 entre 27, me sale la resistencia 0,33. Compara ambas imágenes, la que está a la izquierda con la que está a la derecha. En la imagen de la izquierda, a ver, lo voy acá a señalar. En la imagen de la izquierda, fíjate en esta imagen. R te sale siempre lo mismo, en cualquier punto que quieras calcularlo. En la imagen de la derecha, mira la resistencia. Te sale diferente en cada punto. En ambos casos, has usado la misma definición para resistencia V entre I, pero en el primero salió constante y es ahí cuando se dice que cumple la ley de Ohm, y cuando no es constante simplemente no cumple la ley de Ohm, se llama material no óhmico. También debemos conocer la variación de la resistencia con la temperatura. También vamos a usar la relación de la resistencia con la temperatura. Y vamos a ver dos casos. En los metales hay un comportamiento también que ha sido hallado experimentalmente. Y se ha observado que para ciertas temperaturas el comportamiento de la resistencia es así una función afín de la temperatura. Entonces, cuando tú tengas metales, solo en los metales la resistencia va a cambiar así en forma afín con la temperatura, quiere decir que al aumentar la temperatura va a aumentar la resistencia. Para una temperatura inicial hay una resistencia inicial, para una temperatura final hay una resistencia final, y la relación entre esas resistencias es la siguiente. Resistencia final es resistencia inicial por 1 más alfa delta de T. Las formulitas se parecen a las de dilatación, pero no son dilatación. Alfa se va a llamar coeficiente térmico de la resistencia. Coeficiente térmico de la resistencia, que es un número, un valor que nos indica cómo cambia, con qué ritmo va cambiando la resistencia con el incremento o la variación de temperatura. Este coeficiente térmico va a depender siempre del metal. Cada metal tiene su propio coeficiente térmico. No hay uno que sea pues único para todo. Esto no se cumple de siempre, o sea, no se cumple desde 0 grados. Eso te lo va a tener que dar el problema. El problema te puede dar en qué rango eso es válido, esta expresión es válida, pero lo que sí sabemos es que esa es la expresión para relacionar la resistencia con la temperatura. Siempre al aumentar la temperatura va a aumentar la resistencia también.
Antes de pasar al otro punto, vamos a hacer aquí un comentario de Irving Morón. Los códigos de colores es otra cosa que no es un poco la parte física del tema, esa es una parte comercial. Hay un código de colores para comercializar. No tiene que ver un poco con el significado de la resistencia o el tipo de material que voy a utilizar. No es física, sino es netamente un código. El rojo me parece que es 1, naranja es 2, son los mismos colores del arco iris, el marrón es 0. Y entonces ese tipo de colores uno lo utiliza para que cuando compre, en lugar de poner el número, por el color nada más, se guía y tiende a comprar. Eso es para comercializar, ¿no? Pero no tiene que ver con la parte física, con el voltaje, con la corriente, con lo que representa también, ¿ya? Una pregunta interesante. Eso sí lo puedes googlear para los que de repente están en el mundo de la electrónica y van a comercializar. Todos los que estén en cursos de electrónica, telecomunicaciones, mecatrónica, eléctrica, van a hacer circuitos, se van a tener que comprarlos. Entonces, cuando compras, es un lenguaje, el color, para saber los números o sea, el valor de resistencia que estás comprando. Bien, nos vamos a otra sustancia que es el semiconductor. Cuando decimos semiconductor nos referimos a estos dos, silicio y germanio, que son los más usados. Silicio es una sustancia que hay un montón en la superficie terrestre. La resistencia en estos semiconductores, mira lo curioso, se reduce cuando aumenta la temperatura. En el conductor, al calentar, aumentaba la resistencia, pero en el semiconductor, al contrario, disminuye la resistencia. En el caso del conductor, algo que creo que me olvidé de comentar es que cuando tú tienes un metal, ¿por qué al aumentar la temperatura aumentaba la resistencia? Porque cuando aumentaba la temperatura, estos átomos empezaban a moverse, a vibrar más, y al vibrar más ocupaban regiones mayores de espacio dentro del metal, y eso obstaculizaba el paso y hacía que los electrones choquen más veces, y al chocar más veces iban transmitiéndole más energía a los átomos del metal. Por eso es que en el metal, a mayor temperatura a mayor temperatura sube la resistencia del metal. En el semiconductor es al revés. En el conductor es al revés. Muy bien, vamos con calma, Matías. Ahorita vamos a graficar eso. Cuando en la mayoría de conductores, particularmente en el silicio, al aumentar la temperatura, la resistencia disminuye y la gráfica sería más o menos de esta manera. No es una hipérbola equilátera, eso no se sabe exactamente, eso depende, ¿no? Incluso del grado se dice el compuesto que se ha formado de silicio. El silicio se puede combinar, alear con otros metales o incorporar otras sustancias como boro, fósforo, y puede cambiar, ¿no?, su comportamiento, aumentarlo o disminuirlo. Así que se sabe que es una curva así hacia abajo, pero no puedo decir que es una hipérbola equilátera. No siempre, eso no se sabe. Lo que sí se sabe es que al aumentar la temperatura, la resistencia tiende a bajar. En este tipo de casos, el coeficiente térmico de la resistencia se considera negativo. En cada punto se puede decir que el coeficiente térmico es negativo porque al subir la resistencia baja. Pero al subir la temperatura, la resistencia baja y entonces el coeficiente térmico se hace negativo. Aquí no se maneja ecuaciones porque, repito, la curva no es una sola para todos. En el caso de los metales, sí se sabe que todos se comportan de forma lineal, de forma afín. Pero en el semiconductor no se puede afirmar. Por eso hasta ahí nomás llegamos. Tú verás ya en una carrera específica un material en especial y ahí verás su gráfica en particular. A modo de cultura general mencionamos que existen algunos metales como el mercurio y el aluminio que cuando se enfrían demasiado acercándose al cero absoluto, su resistencia tiende a bajar bruscamente y a ese fenómeno se llama la superconductividad. Entonces puedes tener metales
donde al aumentar la resistencia, perdón, la temperatura aumenta la resistencia. Los semiconductores, donde al aumentar la temperatura baja la resistencia. Y tiene superconductores, sustancias donde al disminuir la temperatura se reduce casi a cero la resistencia. Metales conocidos hacen eso, como el mercurio, el aluminio, el estaño. Finalmente vamos a ver la llamada resistencia en los metales. Vamos a agarrar un trozo de metal que tenga esa característica, mira, como si fuera un cilindro de longitud L, área transversal A. Y vamos a suponer que la corriente está pasando por ese alambrecito de derecha a izquierda. ¿Cómo calcularía su resistencia? Vamos a demostrar que la resistencia de ese cuerpo metálico, de ese cilindro de metal, depende de la geometría de ese cilindro. Un trozo de metal, un alambre más largo, más corto, más grueso, más delgado, ofrece diferentes resistencias. Y eso se demuestra así, mira. La resistencia es igual a voltaje sobre intensidad, esa es definición de intensidad. Acuérdate que las definiciones son únicas y universales, así que no la puedo cambiar. Y ahí voy a recordar dos conceptos más. La diferencia de potencial, me acuerdo que lo vi en campo eléctrico uniforme, no era campo eléctrico por distancia. Cuando un campo es uniforme es E por D. Y la intensidad, despejándolo de J, podría ponerlo así, J por A, J por A. Mire el detalle. Voy a reemplazar E por D, en lugar de poner D voy a poner L, porque L es la longitud del alambre. Y J por A sí lo voy a dejar igual. Mira lo que se hace. Ese cociente entre J, los físicos lo han definido, o sea, así lo han establecido, que va a llamarse densidad, perdón, se va a llamar resistividad. Resistividad. Y reemplazando E entre J por resistividad te queda esta formulita que está seguramente en varios libros de colegio. Resistencia Rho L sobre A. Rho viene a ser la resistividad, L la longitud del alambre y A el área transversal. Varias academias y libros a veces preuniversitarios le llaman a eso la ley de Pouliot, P-O-U-L-L-I-T-T. Pero no hay ningún libro universitario que reconozca eso y explique qué cosa es Pouliot, ¿no? Así que no vamos a llamarlo así porque eso no es oficial. Alguien seguramente lo habrá visto alguna vez y no sabemos de dónde lo puso o de repente lo inventó, lo soñó. Ahora que está de moda inventar y decir cosas que no son verdad, ha puesto por ahí y se quedó pues con Pouliot. Pero ten cuidado, simplemente en un examen de la uni nunca vas a encontrar como ley de Pouliot. Simplemente es una característica de las resistencias. Ese resultado R igual, resistencia igual a resistividad L entre A, nos demuestra dos cosas. Que si tú agarras un cuerpo y quieres conocer su resistencia, esa resistencia depende de la sustancia que lo forma, o sea, del Rho. El Rho me dice qué sustancia es. Si es plata, aluminio, no sé, de repente sodio, es diferente resistencia y por lo tanto diferente resistividad. Y también depende de L ya, que viene a ser la geometría. L ya viene a ser la longitud y el área transversal viene a ser la geometría de ese cuerpo. Entonces la resistencia va a ser Rho L entre A. Y con esa formulita vamos a atacar varios problemas bonitos el día de hoy. L es la longitud que recorre la corriente y aquí quiero hacer hincapié en lo siguiente. Ojo, L viene a ser en esta figura que tengo por acá. A ver, ¿dónde está acá mi...? Aquí, mira, ahí está mi figurita. L es lo que recorre la corriente, ya viene a ser el área transversal. Pero no vayas a pensar, pues ya entendí, escucha, tranquilo. Falta la parte más importante. Voy a poner un prisma o paralelepípedo con estas dimensiones A, B y C. Y vamos a suponer que la corriente viene así, mira, viene por esta cara. Espérate. La corriente viene así. Se me borró acá.
se me borró. Voy a poner mi paralelepípedo. A ver, así. Uy, está medio flojo mi dedo, ¿ah? No sé qué ha pasado con mi dedo. A veces se pone así mi mano un poquito cansada, parece, no sé, me da durita se pone. No sé por qué me da a veces esos ataques. Se aloca mi mano a veces. Ya. Ahí está. ¿Qué pasa si la corriente viene de esta manera? Entra por la cara que voy a sombrear por aquí. Entra por esta cara del lado AB. Recorre este paralelepípedo y sale por la cara del fondo. ¿Cuál sería el L en ese momento? ¿Cuál sería el L para este caso? Y digo esto porque en un examen tú vas a tener que decidir cuál es la longitud. No es a pesar que te va a venir así como acá, siempre la longitud más larga. No, no, te va a venir así. Mira bien esta figurita. ¿Y cuál vendría a ser aquí la longitud? No es la parte más larga del cuerpo. La longitud es lo que recorre la corriente. O sea, si la corriente va así, en esta dirección de este cable, así va atravesado, va así horizontal, la longitud vendría a ser C. O sea, mi resistencia sería ρ, mi longitud sería C. ¿Y cuánto sería el área transversal? El área transversal sería A por B. Ahí está el área transversal. Mira el detalle, no te pierdas todavía, no he terminado. ¿Qué pasa si la corriente viene ahora así? De izquierda a derecha y pasa la corriente de esta manera. ¿Cómo sería la nueva resistencia? Ahora la corriente sería ρ, que es la resistividad, y la longitud recorrida. Por eso es que estoy poniéndolo acá. L es la longitud que recorre. No dice L es la parte más larga del cuerpo, sino lo que recorre. Cuando la corriente atravesaba así como de adelante para atrás, la longitud era C, por eso es ρ C entre AB. Si va ahora de izquierda a derecha, entonces sería ρ por la longitud que recorre, que vendría a ser A, porque A es lo que recorre, y el área sería ahora BC. Entonces el área sería BC. Ahí está. Eso es lo que tienes que tener cuidado hoy día en los problemas. No te mandes a roele al toque, sino tienes que atisbar, otear, observar para dónde va la corriente, cómo va la corriente y lo que recorre la corriente. Esa es la longitud que tienes que considerar. Y el área transversal es lo que encuentra la corriente pues en forma así atravesada a su movimiento. Si la corriente va de izquierda a derecha, el área transversal vendría a ser todo este lado. Toda esta cara que sería B por C. ¿Ya? Es muy importante tener en cuenta esos pequeños detalles. Finalmente puede ser que en un problema te hablen de conductividad y la conductividad se entiende como la inversa de la resistividad. Nada más que eso, ¿no? Conductividad inversa de resistividad. Vamos a hacer un par de preguntitas a ver. Preguntitas de aplicación, preguntas sencillas. Vamos a la pregunta número 1. A ver, clave a la pregunta 1. A ver, ahí está. Vamos a darle unos cuantos segundos a los muchachos para que lo piensen. Y vamos a ver 10 segundos que nos dicen. Empezamos a contar 10 segundos. Empieza a correr el tiempo. Tiempo más que suficiente. A ver qué clave nos han dejado los muchachos. Vamos a ver. Vamos a ver. Eduardo nos dice 1B. Muy bien, vamos a ver, empezamos con la B. Rivaldo la B. La B, a ver, de B. BBF, muy bien, la B. Masivamente. Perfecto. Vamos a ver si es correcto. La corriente eléctrica es un movimiento neto de partículas cargadas. Eso es verdadero, ¿no? Corriente es un movimiento neto, un flujo, un movimiento efectivo de partículas cargadas.
Ahora, la causa puede ser mecánica o eléctrica, pero igual es corriente. La corriente es ese movimiento de partículas cargadas. Una barra de plástico electrizada y puesto en movimiento, como el peine que te mostré en la figura, es una corriente, eso es verdadero, verdadero. Y produce una corriente llamada de convección. Si en una solución hay cargas positivas moviéndose para un lado y cargas negativas moviéndose en sentido contrario, entonces la corriente total es nula. De repente puedes pensar, como tienes carga moviéndose en un sentido y carga negativa moviéndose en sentido contrario, cargas opuestas se encuentran y se anulan. No. Cuando hablamos de corriente, no. Las cargas no están quietas, no están buscando el equilibrio, sino que se están desplazando y se cumple que el movimiento de partículas cargadas en un sentido es equivalente al de otro. Si tienes cargas positivas moviéndose para un lado y cargas negativas para el otro, lo que haces con la carga negativa es pasar la positiva, hacer imaginariamente que se vuelva al revés y sumas toda la carga positiva para allá a la corriente. Entonces sí va a haber corriente, así que la última es falsa. Se toma toda la carga como positiva y la respuesta sería muy bien, burrito. Vamos con la 2. Vamos con la número 2. Vamos a poner ahora clave a la pregunta número 2. Listo, clave a la 2. Daniel nos dice FBB, o sea, la E. La E. Vamos a esperar unos 10 segundos. Muy bien, ahí está la hemorragia de respuestas. La D, la E, FFB. Hay una que puestan la D, otra la A. Muy bien, todas verdaderas. La D, la E. Hasta interesante. Vamos a ver. La intensidad de corriente es una cantidad física fundamental. Hasta ahí es verdadero. La intensidad de corriente es fundamental, no lo olvides, lo he visto en el primer capítulo. Y su unidad es el coulomb segundo, no. La unidad de intensidad de corriente es el ampere, y es una unidad fundamental. La unidad de intensidad de corriente es el ampere. Que el ampere sea lo mismo que coulomb segundo, eso podría ser verdadero, o sea, eso se puede dar como válido. Lo que es correcto es que el ampere por segundo es coulomb. Tú puedes encontrar una equivalencia, un ampere es igual a un coulomb por segundo, pero la unidad no es el coulomb por segundo. Si una cantidad física tiene unidad fundamental, hay que mencionar su unidad fundamental. En este caso es el ampere fundamental, ¿no? 2. La intensidad de corriente se define como la carga neta. Uy, ahí ya me crucé, ¿no? ¿Cómo se va a hacer carga neta? No se define como la carga neta, porque si fuera la carga neta, así como en este ejercicio de acá, carga positiva moviéndose para un lado y negativa para el otro, entonces se rechazarían ambas, perdón, ambas al moverse en carga positiva y negativa en sentido contrario. Entonces, la carga neta sería nula. Si la carga neta fuera nula, entonces no habría corriente. No se toma la carga neta. Siempre debe ser la carga solamente. Se usa la palabra neta. La carga neta podría llegar a ser cero en este caso. Entonces, la intensidad de corriente se define como la carga que atraviesa una superficie transversal por unidad de tiempo nada más. En realidad tú puedes considerar toda la carga positiva o toda la carga negativa, pero no tienes que considerar la carga neta, ¿no? Por convención, no te olvides, por convención se toma la carga positiva. La tercera, la intensidad de corriente, es la rapidez con la que fluye la carga a través de una sección. Eso sí es verdadero y la clave sale en la alternativa D. Muy bien, entonces la respuesta sería dedito.
Hoy ya tienes varios problemas con el maestro Luis Flores, donde vas a tener los dos tipos de carga positiva y negativa, y vas a ver cómo se pasa toda la carga positiva para hallar la corriente que circula. Vamos con la número 11. Entonces, a corregir, hay algunos errores en las claves ahí. Vamos de clave a la 11. Ahí está, me falta enviar. Listo, clave a la 11. 10 segundos respectivos. Tiempo suficiente, creo, a ver. Para la 11, claves a la 11, a ver, vamos a pensarla. Vamos a resetear la pantalla. Matías nos dice la 11, la E. La E. 1 y 2, verdadero, verdadero, falso. Ginger, la E. Brigitte, la E. Vamos a ver. La densidad de corriente es una cantidad vectorial si su orientación, o sea, su dirección y sentido coincide con la velocidad de los portadores de carga positivos. Siempre para la densidad de corriente se agarra la carga positiva. En el caso de la densidad de corriente sí se toma como referencia solo la carga positiva. 2 dice su módulo representa la rapidez con que se transporta ahí. La respuesta sería entonces, la densidad de corriente es la rapidez con la que se transporta la carga a través de la unidad de área normales perpendiculares verdadero. Y la densidad de corriente se define como la carga por unidad de volumen. Eso es densidad de corriente falso, es intensidad de corriente eléctrica por área, por unidad de área. Así que la última es falsa. Muy bien, la alternativa sería la alternativa E. A ver, tenemos una más. Clave a la 12. A la 12, a ver, vamos con la clave a la 12. 10 segundos para contestar. Muy bien. Tiempo más que suficiente. Vamos a resetear la pantalla. La 12. Ginger nos dice la B. Muy bien. La resistencia eléctrica expresa la oposición al paso del campo eléctrico. La respuesta es falso. La resistencia expresa la oposición al paso de corriente, no de campo. En cualquier sustancia, la resistencia eléctrica se determina como B entre I, donde B es el voltaje, I es la corriente. En cualquier sustancia eso es verdadero. Esa definición de resistencia es válida para cualquier sustancia. La ley de Ohm no dice que R sea B entre I, sino que el valor de R sea constante. La ley de Ohm habla de resistencia constante, la ley de Ohm habla de voltaje directamente proporcional a la corriente, pero no de esa expresión. Esa expresión es válida en cualquier sustancia. Y solo los metales tienen resistencia eléctrica. La respuesta es todos tienen resistencia. Un semiconductor silicio o germanio también tienen resistencia y se les halla de la misma manera. La diferencia es que ya no va a ser constante para cualquier voltaje aplicado. Así que la respuesta correcta sería la B. La B. En la número 12, Ginger. Muy bien, Ginger. Ha contestado, pero muy acertadamente, así que merece su aplauso. Voltaje es variación de potencial.
Voltaje es variación de potencial, o sea, no hay voltaje o variación de voltaje. Tú puedes cambiar el voltaje, pero eso ya no es una cantidad física definida, ¿no? No sé si la pregunta va a eso. Cuando tú cambias el voltaje, o sea, tú estás variando el voltaje, pero eso ya no es una definición o no es algo que vas a calcular, es simplemente parte del experimento. Si tú cambias el voltaje por otro voltaje, habrá otra corriente, y si el material es óhmico, el cociente de voltaje sobre intensidad te va a salir siempre de la misma resistencia. Si no es óhmico, te va a salir resistencias diferentes. Entonces, cuando realizas un cambio, un aumento en el valor del voltaje, la corriente puede aumentar, pero ya no en la misma proporción, y por esa razón es que el material ya no es óhmico. Cuando tú hablas de voltaje, la palabra secas voltaje es una diferencia de potencial, una variación de potencial, y la palabra voltaje se refiere ya a la variación. O sea, voltaje se dice porque cuando tú hayas una diferencia de potencial, tú dices, el potencial en un punto es 10 voltios, en el otro es 15 voltios. ¿Cuánto fue la diferencia de potencial? 15 menos 10, 5 voltios. O sea, es una cierta cantidad de voltios, y de ahí surge la palabra, es un voltaje, porque es una cierta diferencia o sea, un cierto valor de voltios que se ha obtenido. Entonces, por eso se utiliza la palabra voltaje. Variación de voltaje porque estás usando un voltaje primero, un voltaje después, pero eso no está definido en el sentido de ser alguna de las cantidades físicas de las que ya me tengo que guiar para resolver un problema. A ver, no sé si irá a eso la pregunta de Alejandro. A ver, vamos con la número 13, clave a la número 13. Vamos a darle unos 10 segundos también a los muchachos para que intenten. ¿Me avisas, Alejandro, a ver si hay alguna duda todavía? Pregunta sobre la ley de Ohm. Ginger nos dice la D, muy bien, Alexandra la D, Eduardo la D. Muy bien, muy bien. Sobre la ley de Ohm. ¿Se cumple para todo tipo de material? Eso es falso. La ley de Ohm se cumple solo en los metales, porque solo los metales se conocían en la época de Ohm, no se conocían todas las sustancias, no estaba tan desarrollada la química y los elementos de la tabla periódica como lo está ahora, por ejemplo. Un material es óhmico porque su resistencia es constante para cualquier voltaje aplicado. Esa es la idea, pero un material es óhmico porque su resistencia es constante. Si un material es óhmico, la gráfica I versus B siempre es una línea recta que pasa por el origen. Sí, si un material es óhmico, la gráfica de corriente versus voltaje tiene que ser una línea recta que pasa por el origen. Porque si el material es óhmico, la corriente y el voltaje son directamente proporcionales y su gráfica es una función lineal. Así que eso es verdadero. La clave sería muy bien la alternativa D. Entonces, a ver, vamos a ver las claves que pusieron. Sí, muy bien, lo han hecho muy bien. Bravo, eso se merece, de hecho, el aplauso para los muchachos. Vamos con la número 20. A ver, clave a la número 20. Vamos a resetear la pantalla, a ver, para... Vamos a ver, vamos a ver. Listo, vamos a ver, clave a la número 20, vamos a resetear la pantalla para ver
las claves que nos han dejado. Aquí en mayoría también la D, todos estamos de acuerdo en que es la D. Dos objetos del mismo material tienen la misma resistencia, hay que tener cuidado que eso es falso porque la resistencia no solo depende del material. Que tengan el mismo material quiere decir que tienen la misma resistividad, pero además la resistencia depende del ρ y el L, perdón, de la longitud y el área. La resistencia es ρ, L entre A, entonces depende también de la longitud y el área. La resistencia depende de la geometría, claro, depende de la longitud del alambre que va a recorrer la corriente, el área transversal, entonces eso es verdadero. Y dos objetos con la misma geometría tienen la misma resistencia, pueden tener la misma geometría, pero si uno es de aluminio y el otro es de plata, tienen resistividades diferentes y en consecuencia resistencias diferentes. Entonces, falso, también depende de qué sustancia lo forma. La clave, muy bien, sería la alternativa D, perfecto. 27, tenemos una más, pregunta 27. Clave a la 27, a ver. Muy bien. Entramos ya en la recta final, vamos a hablar de temperatura y con esto vamos llegando a la recta final del tema para dejarlos en manos del maestro Luis Flores. Vamos a ver las claves, vamos a resetear a ver la pantalla para que aparezcan las respuestas. Ya tenemos respuesta 27, nos dicen la alternativa, la B, la B. Vamos a ver la B. La B de bichota, vamos a ver la B, 27. Si se duplica la temperatura de un conductor metálico, o sea, estamos hablando de un metal, su resistencia se duplica. Si duplicas la temperatura, se duplica la resistencia. Para que la resistencia y la temperatura se dupliquen los dos al mismo tiempo, la gráfica tendría que pasar así por el origen de coordenadas. Si la gráfica fuera así, esta es una función lineal, entonces ahí sí se duplica uno, duplica el otro. Pero cuando la función es así, afín, entonces al duplicar uno, el otro no se duplica. El otro también aumentará, pero no es la misma variación. Por esa razón, la primera es falso. La resistencia es función afín de la temperatura y ahí no se duplica y duplica. Los materiales que no son óhmicos, no hay dependencia lineal entre resistencia y temperatura. Claro, si no es óhmico, no hay dependencia lineal. Eso es verdadero. La dependencia puede ser cualquiera, cuadrática, logarítmica, exponencial. Hay formas de lo más extrañas. Y el coeficiente térmico siempre es positivo. Falso. En los semiconductores, donde al aumentar la temperatura baja la resistencia, entonces ahí el coeficiente es negativo. La respuesta sería burrito. Muy bien, muy bien. Lo han hecho muy bien los muchachos. Y entonces ahí nos vamos deteniendo. La próxima clase seguimos con asociación de resistencias. Esto es todo por hoy. Conmigo será hasta la próxima clase. Yo me despido. Gracias por su atención. Recuerden tomar sus apuntes, avanzar con sus cuadernos. El examen ya está cada vez más cerca y tenemos que tener material de donde estudiar. Hagan los problemas después que los resuelve el maestro Luis Flores, ustedes solos en una hoja. Busquen la forma de llegar y después váyanse a los problemas de propuestos para que puedan practicar y poner en funcionamiento todo la teoría que tienen. Muy bien, nos vemos en la próxima clase. Chau, chau.